la última semana de la que no hay clase, ¿cierto? Sí. Y la próxima semana que no hay clase, la próxima 3 semanas. Bueno, yo por lo volado que soy, tanto que llevo acá. Y es una. Y ayer casi llegó y no teníamos clase. Y es una sola. ¿Qué cosa? Esos son puros ¿Es una datos, sola pero semana o tienen son una dos? fórmula. Una. ¿Profe? Son solo datos, ¿cierto? No hay fórmula. ¿Perdón? Son solo datos. ¿cierto? Son solo datos, no hay ninguna fórmula. Yo la fórmula te las voy a dar yo ahora para que ustedes lo vayan cargando. La unidad 1. Así. ¿Recordaste esa más? No sé si era la que estaba. No. Pero igual. ¿Cuál fue? El. Sí, 2. Oh, no. No, pues. Operaciones. Ah, Gestión estratégica es el Lionel. son de operaciones. Me confundo con la gestión. Lo que con falta. Estamos, cuando terminemos, vamos a empezar a ir calculando varias cosas. Después yo les voy a compartir el archivo y todo, digamos, ya lo voy a subir a la plataforma para los que no pudieron asistir el día de hoy. Fíjate que hoy día nos agarró todo el frío, parece. ¿Por qué? Como otros que me escribieron que no iban a poder venir por trabajo. Igual. Tanta gente. Sí, ni siquiera hacía real. Miren, Oye, yo también voy a cerrar el mes hoy día. Sí. vamos recordando un poquito el tema de los indicadores y cómo se calcula también la capacidad ociosa, la capacidad instalada. Entonces, lo que nosotros tenemos que la productividad total va a ser igual al producto que estoy generando, o sea, las unidades, sobre los costos totales. ¿Ok? Este es el primer indicador que vamos a tener. Y lo vamos a hacer para cada una de las plantas. Por lo tanto, es bastante fácil de hacer. Lo único que hay que hacer es tomar el 300 y se divide por la suma de todos los costos que tenemos ahí. ¿Ok? Otra cosa que es importante es cómo se calcula la capacidad total que tiene una planta. La capacidad total se divide por la cantidad producida dividido por el porcentaje de capacidad usada sobre 100. ¿Sí se acuerdan de la capacidad total? Y la capacidad ociosa es capacidad total menos capacidad producida o instalada. ¿Ok? Esas son las fórmulas que vamos a utilizar. Así que lo importante es que ustedes vean la fórmula ahí, porque después las fórmulas las van a ver aquí en el Excel, pero es importante que de alguna manera las vean plasmadas acá. ¿Ya? Porcentaje de capacidad usada sobre el 100. O sea, si el porcentaje es 70%, es 0,7 el resultado, porque es 70% dividido por 100. ¿Me sigue, no? Es como una regla de 3. No, porque tiene 2 veces, está multiplicando 100 y ya no. No, te digo porque me parece que es como una regla de 3, porque uno dice, mira, si 100 unidades son el 70%, entonces ¿cuántas unidades es el 100%? ¿Cachai? Entonces lo que hago, ¿cierto? Cuando despejo la X multiplico este por 100 y queda dividido por 70, entonces ahí me queda el 0,100. Por esto es como una regla de 3, ¿no? Esto yo lo escribo así como con la fórmula, para evitarme tener que escribirlo con una regla de 3. Entonces, producto dividido por costo total, capacidad total es la cantidad producida actual, por ejemplo en este caso los 300, y se divide por el porcentaje de capacidad usada, que ahí dice que es 100%, 100 sobre 100, y la capacidad ociosa es la capacidad total que calculamos menos la capacidad producida. Y con estas fórmulas vamos a hacer varios cálculos ahí. Entonces, vamos poniéndole
poniendo, por ejemplo acá, productividad total. El ejercicio que yo les voy a dar de tarea, esto es la primera vez que comentaré sobre esto, y un ejercicio de la prueba es sobre esto también. ¿Las pruebas en el computador? ¿Ah? ¿Las pruebas son con el Sí, computador? sí, en computador, porque ustedes son la única sección, sí que lo vamos a hacer en computador. Sí, obvio, por eso estoy haciendo esto acá y no lo estoy haciendo a mano, porque la idea es que obviamente lo podamos hacer de manera mucho más ejecutiva. Entonces, Vamos a tenemos darle. productividad total, bueno, y esto me va a quedar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es tomar el producto y lo dividimos, ¿cierto?, por la suma La suma de los costos. me lo guardé. Recién lo pasé. No caché nunca lo que digo. Costo total, costo total. No engañes, vamos a guardar el tiro, porque no vamos a guardar el susto. Ese es precio total. Precio total. Producto total, capacidad ociosa. Entonces, la productividad total va a ser el producto dividido por la suma de todos los costos. ¿La capacidad ociosa es el 100% menos el porcentaje? Sí. ¿Cuál? En la capacidad ociosa, ¿no? Sí, sí. Es 100% menos el porcentaje. Igual te lo voy a mostrar cómo se hace. Pero Entonces, en- obviamente, ¿qué es lo que me unidades. está diciendo? Este 0,5, ¿qué es lo que está representando? 0,5 unidades por peso invertido. O sea, por cada peso que yo invierto, por cada dólar, supongamos que está en dólares, pero están dólares. Por cada dólar que yo estoy invirtiendo, estoy capaz de producir 0,5 unidades. Esta es la relación que hay entre las unidades, ¿cierto?, y el costo, ¿cierto?, de alguna manera, o la plata que yo estoy metiendo, que estoy invirtiendo. Aquí lo bueno es que uno traslada hacia el lado y listo. ¿Qué me indica esto? ¿Esto qué me está indicando? Me está indicando que la planta más productiva Ah, productividad total era. ¿No? es la planta 3, luego la planta 2 y finalmente la planta. Producto total. La planta, yo te la puse como el semáforo, ¿te das cuenta? Entonces, la planta 3 es la más productiva, la planta 2, 0,58 y 0,5. Esto significa que hay un desequilibrio en el proceso productivo entre la capacidad de volumen que estoy capaz de generar y los costos en los cuales tengo que incurrir. ¿Ok? ¿Una qué dijiste? ¿Ya? ¿Hay una qué dijiste, profe? ¿Perdón? ¿Hay una qué? Lo que pasa es que hay una discrepancia entre en la unidad que tú estás produciendo, la capacidad que eres capaz de producir, por un lado, y los costos que estás incurriendo para producir esta cantidad. ¿Ok? Lo que estoy tratando de decir en cierta manera es lo siguiente. Si uno suma acá los costos totales, que los vamos a poner acá, un poco para que se entienda. Puerto USB que esté fallando. ¿No?
Ya le vamos un poquito. Como que no. Y ahora soporte en Está muy lento. Qué bueno porque así lo hago. Sí, no tengo mucho cuidado. No, lo único bueno es que no van a poder decir que voy rápido. Claro. Digo, no, profe, vaya, muy rápido. Queda muy lento. Yo no sé. Yo creo que es el computador, pero mira, yo creo que es el Es mouse. que yo creo que Me más. da la impresión que es el mouse. Pero el teclado escribe. Sí, no, está ahí como que te... Cuando quiero copiar algo, como que se vuelve... Se chinga. Vamos a sumar los costos. Esto con esto, más esto. Como que está lento. Como que... Sé que lo voy a reiniciar. Sí, mejor. Lo voy a reiniciar, no. Sí, como que... Todo se arregla con apagar y encender de nuevo. Como tirando la batería. Bueno, de ley. ¿A qué no están golpeando? ¿Le quitaste la ya? La saqué. Ah, ya. Y ya, segunda persona que trata de entrar por este mismo. Ya fui la primera. Es que me reinicié el computador. Entre las plantas, porque por ejemplo uno va dando cuenta que yo produzco 300 unidades, pero estoy incurriendo en 600 de costo. Ahora, las plantas, claro, si las plantas estuvieran haciendo productos que son distintos, no son comparables entre sí, porque obviamente al hacer productos distintos los costos son distintos, pero estamos asumiendo que todos están fabricando el mismo producto. Por lo tanto, que una planta sea más improductiva que otra, que está haciendo menos volumen de unidad por cada peso que estamos invirtiendo, o en estricto rigor que está haciendo la misma cantidad a un costo mayor. Ustedes se dan cuenta acá, cuando dice 0,5 me está diciendo 0,5 unidades por dólar invertido, 0,58 por dólar invertido. Entonces acá lo que uno tiene que empezar a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que está pasando en las plantas? ¿Ya? Y lo que uno podría empezar a hacer es calcular la productividad parcial, como para poder hacer una noción respecto al costo total. Calculemos la productividad parcial para tener una idea. Vamos a calcular la productividad parcial. ¿Cómo saco costos? Aquí tenemos estos costos totales, es importante porque después se van a dar cuenta que tenemos un servicio. Ya, lo que estoy haciendo ahí es simplemente sumando todos los costos. Ese 0.99 entonces era. ¿Perdón? Ese 0.99 es producto por dólar. ¿Cuánto No, esos son productos por dólar. O sea, 0,9 unidad, casi una unidad por cada dólar invertido. Entonces vamos a sacar esto y vamos a calcular la productividad de cada costo. Entonces, ¿Productividad vamos a total qué? Productividad, ¿Productividad total? ¿Qué producto? producción, vamos a calcular. Unidad de productos fabricados. Obviamente todo en costo. La cantidad total de Productividad, unidades producidas dividido en el costo total de producirlo. vamos a poner productividad, Te va a dar cuánto produces por cada unidad de costo. producción, Por cada peso. vamos a poner O dólar. O yuan. productividad de mano de obra. Vamos a ir haciendo Bueno, para cada uno para ver. argentino, ahora tienen Yuan Blue. Así escuché. Bueno, Productividad. Parece que nos dijo alguien. El sí. Cristian. Cristian. El Cristian nos dijo. Escuchaba el motivo. Y productividad materiales y energía. Entonces aquí tengo las cuatro productividades que son estas cuatro que están acá. ¿Y qué es lo que vamos haciendo en la productividad parcial? Divido el producto, pero solamente por el costo asociado a la productividad que estoy calculando. Por ejemplo, Todas las unidades de producto, son claro, 300. por ejemplo, mira, tomo los 300, que son la unidad de producto, y lo divido por qué costo. Como estamos calculando producción, lo divido por 250. ¿Te das cuenta? Y
Y después esto lo traslado hacia el lado. Y si se dan cuenta, déjenme ponerle separadores de miles. Separadores de miles, digamos, decimales. Entonces acá, si se dan cuenta, lo que está haciendo es que se va corriendo hacia el lado. Pero acá hay una cosa importante, para evitar hacer todo esto varias veces. El producto no cambia en la fórmula. Lo que va cambiando es el costo. Entonces lo que podrían hacer acá es dejar este D4, déjenlo fijo, le ponen F4. Lo dejan fijo. ¿Ok? Entonces, dejan el 300 fijo, lo dividen por 250. Y después lo trasladan hacia abajo. Y miren lo que ocurre. Mantiene el 300, pero va cambiando el costo. ¿Ya? Entonces ahí uno lo que hace es fijar el D4 lo fijo, ¿cierto? Con F4, y luego el 250, el 100, el 200, en la medida que lo traslado hacia abajo se va a ir copiando. ¿Ya? Lo mismo acá al lado, fijamos esto, hacia abajo, y luego acá también lo mismo. Fijamos esto. Nunca me ha funcionado el F4. Ahora, si ustedes se dan ¿Comando 3 cuenta, funciona? en realidad ¿Comando la cuánto? planta 3, Sí. en lo que es más productiva, También comparación funciona con con las comando otras plantas, es mano de obra. Uno podría concluir eso, Porque ¿cierto? me- Entonces, si se dan cuenta, estas Hace- dos como que producciones hace son otras cosas. prácticamente iguales, No no hay hace- muchas diferencias. Este Y esta está del en proceso el- productivo sí hay un salto bastante grande. Ya hay un porcentaje ¿Esa? bastante grande de salto en lo que es la parte de producción. Seguramente Creo que lo he hecho. puede ser que tenga mejor tecnología, por ejemplo. Ya te podría hacer una explicación. Lo importante, a ver, una cosa es cuando uno está en la realidad y otra cosa es cuando ustedes tienen que suponer. Saca la luz ahora. Ya. Funciona. Lo importante de un supuesto, dígame, me voy a contar algo. Si puede poner la celda encima de la planta 2 con productividad de mano de obra. ¿Esta ahí? No. Sí, ¿Esta? la planta 2. Todos los días aprendo algo nuevo. Ah, no. Lo que tienen que hacer es que en la Pero, primera, ¿por qué? en Perdón. la primera línea la tienen que fijar. Pero es que ahí está dividiendo solamente la celda F4 específicamente, es decir, la planta. Ah, F4. Claro, lo que estoy haciendo es dividiendo la Sí, producción lo que pasa es que por fijaste el la costo al lado. estoy dividiendo el producto por el costo de producción. Ah, ya. Lo estoy haciendo parcial, o sea, solamente estoy determinando cuál es el impacto que tiene la producción, el costo de producción en el producto. Sí. ¿Me entiendes? O sea, lo voy midiendo No, de manera desagregada, no como en total. Para poder hacer análisis, porque ¿qué es lo que me interesa analizar a mí? Por ejemplo, cuando uno ve que uno tiene 1, 2 y 1, 2, esto es producción. ¿Qué es costo de producción? El aparato que produce, te das cuenta, la máquina que produce, los elementos que produce, no es mano de obra, no es materia prima, es la máquina productiva, el proceso, la fabricación en serie. Si yo tengo 1, 2 y 1, 2, lo que me está diciendo es que es muy probable que las plantas 1 y 2 tengan la misma tecnología y la planta 3 tenga una tecnología distinta, porque está siendo más productiva. No se explica que dos plantas tengan lo mismo y otra planta sea muy distinto. Seguramente la planta 3 es tecnológicamente mejor, la máquina a lo mejor es más nueva, falla menos, ¿me entienden la idea? Entonces, uno dice, ah, claro, entonces ahí hay un impacto tecnológico que está generando una mejor productividad en desmedro de las otras dos plantas. ¿Ok? Pero también tiene que ver con la utilización de la planta, ¿no? Claro, con la utilización, la producción, el costo de producción es la utilización de la maquinaria para producir. Porque por eso yo lo separé producción, mano de obra, materia prima y material y energía. ¿Te das cuenta? Los materiales y energía se refieren a los materiales, pueden ser, no sé, un tornillo, una aprieta no sé qué cosa, ¿me entienden? Un alicate, ¿me entienden? Energía tiene que ver con los gastos energéticos, si estoy usando petróleo, si estoy usando electricidad, si estoy usando otro tipo de energía. La materia prima tiene que ver con el activo, o sea, compré un producto acá, compré una cosa acá, compré el envase donde lo voy a guardar y qué sé yo. Y lo que es mano de obra es lo que la gente. Y producción es cuando yo junto todo esto, lo meto en una máquina y sale un producto final. Ya este un poco para que, separándolo así en 4 elementos bastante simples. Entonces cuando uno empieza a mirar dice, oye, mira la mano de obra. 3, 4, 2, 9. Bueno, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo? ¿Ya? ¿Cierto? Puede estar ocurriendo que a lo mejor, ¿cierto? Yo tengo un costo menor, que uno va a mirar, el costo de mano de obra no cambió. Cambió la producción, pero la mano de obra sigue siendo lo mismo. Entonces puede estar ocurriendo que a lo mejor
tengo el mismo número de personas, pero estas personas son más productivas que estas que están acá porque a lo mejor por experiencia, por tu aprendizaje, conocen mejor la máquina, o a lo mejor en la planta 3 todos quieren ir a trabajar en la planta 3 porque es la más tecnológica y la gente que tiene menos aprendizaje a lo mejor lo dejamos en la planta 1 y 2, está mal distribuida el personal, ¿me entiendes la idea? Porque si uno mira acá, no cambia, seguramente debo tener la misma cantidad de gente, pero en una planta es significativamente más productiva que en la otra. A lo mejor tiene que ver con la expertise, podría ser una explicación. Después tenemos productividad de materia prima. Por ejemplo, los costos de materia prima, si ustedes ven acá los costos de materia prima son iguales. Es lo mismo. Entonces, algo puede estar pasando. Por ejemplo, si yo estoy incurriendo en los mismos costos de materia prima, pero estoy produciendo más, ¿cierto? Seguramente a lo mejor en la otra planta tengo pérdida. A lo mejor tengo robo. A lo mejor hay obsolescencia, está mal manejados los inventarios. ¿Me van siguiendo la idea? Esa me perdí, por ejemplo, cuando mencionaba merma, ¿a qué se refiere? ¿A qué punto está? Acá. Materiales. Fíjate que yo tengo el mismo costo de materia prima, pero produzco Distinto. más unidades en una planta que en otra. Entonces lo que puede estar pasando es que cuando yo compro la materia prima y la voy a usar, puede ser que quedó mal activada, o te la robaron, se cayó, está mal, por ejemplo el inventario estuvo mal hecho y a lo mejor el producto lo dejaron ahí, el producto venció. Entonces pueden estar pasando distintas razones por las cuales de alguna manera, si uno mira estas cifras y uno dice, oye, estamos gastando exactamente lo mismo en materia prima que son 200 y resulta que mano de obra era 100, yo me gusta acá, pero mano de obra siempre igual era lo mismo, ¿no? Estamos gastando 200, pero en una con la materia prima estamos produciendo 300, acá 900, estamos teniendo, algo debe estar pasando, me tengo que ir a preguntar por qué estamos perdiendo tanta materia prima, qué es lo que está ocurriendo, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, lo que quiero que entiendan es que la productividad no tiene que ver con una sola fórmula. La productividad o improductividad tiene que ver con cómo yo administro, gestiono todos los recursos dentro de una planta de producción. Pero en este caso como que podemos sacar como conclusión que, por ejemplo, las materias primas aunque sea la misma cantidad, o sea, el mismo precio, entre comillas, que estamos viendo en cada una, el costo de materia prima es más caro en la planta 3 que en la planta 1, porque una es 50 y el otro 90. No es más caro porque... Costo de materiales y energía USD total. Es 200. Abajo. No, abajo sí, pero por ejemplo acá en materia prima, yo estoy gastando exactamente lo mismo. Sí, pero ahora, en los materiales y la energía es más cara la planta 3, a lo mejor es porque es más cara, produce más. ¿No? No, sí, pero es que estamos viéndolo uno por uno, no lo estoy mezclando todavía. Ya, pero lo que tú dices está bien, no lo estoy mezclando. Pero también hay una cosa que tienen que tener claro. Yo estoy comprando materia prima 200 y aquí estoy produciendo 300. Acá estoy comprando materia prima, estoy gastando 200 y estoy produciendo 900. Entonces, en realidad lo que estoy diciendo es que con la misma cantidad de recursos estoy produciendo más en una planta que en otra. Entonces, algo está pasando desde el punto de vista del manejo de la materia prima, de los inventarios, antes del proceso productivo, que no me está generando producir todo lo que yo necesito producir. Ahora, indudablemente, este costo, acá que está, el 910, es más alto que el 720, porque claro, porque es más alto, por ejemplo, el costo de producción, ¿cierto? Porque es más alto, por ejemplo, la materia prima es lo mismo, pero por ejemplo acá es más alta el gasto de energía, lo cual tiene sentido que el costo de producción sea un poquito más alto. ¿Saben por qué? Porque estoy produciendo más y por lo tanto, indudablemente, ¿cierto? Indudablemente que voy a tener que, al producir más, voy a tener que dar más vueltas a la máquina, entonces obviamente estoy gastando más. Después, ¿Qué son los costos de producción? lo que importa al final, ¿ya? ¿Perdón? ¿Qué son los costos de producción? Perdón. ¿Los costos de producción qué son? No te escucho bien. ¿Qué son los costos de producción? Por ejemplo, cuando tú tomas toda la materia prima, todos los elementos y los pones en una máquina a producir. Y la máquina tiene un costo de producción, que en general es la inversión que hiciste en la máquina por relativa a la unidad de producto. ¿Te das cuenta? Tú cuando, por ejemplo, ¿Por qué la mano de obra no va dentro del costo de producción? Háblame más fuerte porque estoy sumido audífono y soy más. ¿Por qué los costos de mano de obra no están dentro de los costos de producción? Porque no necesariamente es así. Mira, hay un principio que dice, que se llama el ABC Costing, que dice que todo costo fijo puede ser variable y todo costo variable puede ser fijo. Por lo tanto, tal lo mismo que tú lo pongas, yo puedo tener el costo de producción de la mano de obra y tener la parte. Lo puedo separar. Pues por un tema de management. De repente a mí me interesa saber, si yo por ejemplo tengo los costos de producción y mezclo todo, al final no sé qué es lo que es mano de obra, qué es lo que es material. Yo lo que hice fue simplemente separarlo. Dije, los costos materiales y energía, materiales pueden ser, no sé, los pernos que tú utilizas, por ejemplo, un alicate, puede ser un secador, lo que sea. Energía tiene que ver con los gastos, no sé, la electricidad, carbón, petróleo. Los materias primas tiene que ver con lo que tú le compras a tus proveedores para producir. Y puede ser, por ejemplo, una bolsa, puede ser un activo, puede ser un polvo, puede ser lo que sea.
Mano de obra solamente los que producen, y producción tiene que ver con la inversión. Yo hago una inversión, compro una máquina, esta máquina yo la prorrateo en un tiempo, que es la vida útil de la máquina, y yo te lo voy cargando a cada tipo de producto. Claro, yo lo separé así, digamos. ¿Te das cuenta? Ahora, alguien podría separarlo distinto, no estoy diciendo que esto esté bien o esté mal, sino que simplemente es una separación para poder hacer el análisis. No sé si estás respondiendo tu pregunta. Si nosotros tuviésemos que hacer un análisis de este tipo, ¿usted nos va a entregar las cuentas cerradas, materia prima tanto, o nos va a dar los gastos y después nosotros tenemos que... No, yo te lo voy a dar así, no. Sí, a mí lo que me interesa es que ustedes, a mí lo que me interesa es que ustedes cuando vean las cifras sean capaces de poder vislumbrar ciertas posibilidades de cosas que pueden estar ocurriendo y que uno va descartando, ¿no? Para poder de alguna manera establecer qué elementos son repetibles y cuáles elementos son circunstanciales, que fue un poco lo que expliqué en la clase anterior. ¿Ya? Entonces, hay cosas que son repetibles. Si yo me doy cuenta que la planta 3 es productiva en mano de obra porque los empleados de la planta 3 fueron capacitados de una manera distinta de la planta 1, pues si esto funcionó bien, lo que debería hacer es repetirlo en la otra planta. ¿Me entiendes? Y que no sea algo circunstancial. Lo peor es cuando te pasa algo circunstancial que es absolutamente esporádico, tú lo consideras como algo que va a volver a ocurrir y cuando vas a volver a hacer los cálculos, eso no ocurre. Y esto es fatal. Una consulta. No, pero pregunte todo lo que quieras. Por ejemplo, los software de producción, no sé, stats, ese tipo de cosas, que reemplazan mano de obra humana. ¿En dónde van? ¿En mano de obra o en producción? Muy buena pregunta. En este caso lo que debería ocurrir es que si es un software de producción, va a ir en los costos de producción y mano de obra debería bajar. Entonces a lo mejor esto sube poco, esto baja mucho y eso hace que la planta sea más productiva. Entonces ahí tienes otro análisis que podrías hacer desde este punto de vista. Gracias. O en general, por ejemplo, los procesos de automatización, el proceso de automatización es un software computacional o algo físico, en general es una inversión. Y las inversiones van asociadas a lo que es la parte más de producción. ¿Ya? La parte de producción. Ahora, alguien podría poner un ítem que dice, no, mira, los costos de producción es simplemente procesar, pero si tú tienes un software o otra cosa aparte, lo vas a incluir en otro ítem que se llama, no sé, costos por tecnología, que también lo pueden separar. O sea, yo puedo pescar estas 4 cosas y separarlas en 16 cosas más. Todo se puede separar o se puede juntar. Lo que pasa es que obviamente yo hice esta separación en 4, pues no me ayuda de que ejercicio muy grande. ¿Ya? Entonces al final uno puede ir dándose cuenta, por ejemplo acá. Mira la productividad, materiales o energía. ¿Te das cuenta? Obviamente aumentó, pero obviamente este de 70, este incremento en 20, no se sustenta con el incremento de producción. Acá yo casi crezco el doble de la producción, pero este costo no crece al doble. Entonces seguramente, ¿qué es lo que puedo tener? A lo mejor lo que puedo tener es que, claro, el costo de combustible es caro, pero como estoy comprando más volumen, a lo mejor mi costo unitario también baja. A lo mejor yo voy a un cliente y le digo, mire, sabe que le voy a comprar 50 y me da un costo de 10, pero ahora le voy a comprar 100. Y el tipo ya no me da un costo de 10, sino que me da un costo de 7,5. Entonces también el volumen también me permite generar algunas economías en términos de costo. Porque aumenta casi sube de 420 a 900, o sea, más del doble, pero este costo no sube más del doble, que sería lo lógico que ocurre. Seguramente algo tiene que ver con costos, algo tiene que ver con el mejor uso del producto, también puede tener que ver con cómo se guarda el producto, cómo se almacena. O sea, lo que yo quiero que ustedes al final perciban es que estos datos que están dados por la productividad y por estas productividades específicas, de alguna manera los datos nos están dando ciertos cosas, o nos están diciendo ciertos caminos posibles de cosas que pueden estar ocurriendo. ¿Okay? Ya. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que una vez que tengamos ¿ya? Estos datos de productividad, lo que tenemos que hacer es buscar la forma de buscar una mejora, porque esta es la situación actual de la empresa. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es calcular cuánto es el costo actual de la empresa, que el costo está dado, digamos, el costo no hay nada raro. Pero miren lo que voy a hacer algo, vamos a calcular primero el costo unitario total. Yo estoy medio solo y no traje mi audífono. ¿Tengo unos audífonos? Y no los traje porque en la mañana, cuando estaba en la oficina, estaban haciendo los sonidos graves, los escucho muy fuerte. Entonces estaban haciendo como esta radio, no los saqué y se me quedó encima del equipo. Entonces ahora cuando tú me hablas no te escuchaba. Así que ya la próxima semana. Que editar nomás. Pero yo tengo sordo desde siempre, no de viejo, digamos, sino que desde chico.
O sea, no sordo, pero tengo, que tú me hablas y hay cosas que no escucho. Mira, lo que vamos a hacer, el costo unitario se calcula al revés que la productividad. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago yo? Sumo todos los costos Y lo divides por y lo divido por las unidades producidas. Entonces ahí me da el costo unitario. O sea, esto es lo que me cuesta producir cada unidad. O sea, lo que hago es tomar la suma de todos los costos y lo divido por las unidades producidas. Y esto me da el costo unitario de producción. ¿Ya? Entonces aquí lo vamos a marcar como costo unitario de producción. ¿Por qué estoy calculando el costo unitario de producción? Porque lo que quiero determinar o establecer, hoy día la empresa está operando de una manera. Cuando uno llega a una empresa y tiene que hacer una consultoría o llega como en el área de operaciones o de alguna manera quiere generar un valor específico en la organización, lo que uno tiene que hacer cuando mira estos datos es decir, mira, hoy día tú estás produciendo de esta manera. Aquí hay algo que automáticamente uno mira y dice, hay algo que no está bien. Estoy produciendo al 100% en la planta más improductiva. O sea, algo está mal. La pregunta es, ¿puedo hacer algo? ¿Puedo modificar algo? ¿Puedo reestructurar lo que tenemos de tal manera de que efectivamente generemos un beneficio para la organización? Esto es un poco el mensaje que quiero que quede detrás. O sea, utilizar la productividad como una herramienta de mejora. Digo. Claro, que en este caso en el fondo es mucho más fácil porque estoy comparando una planta con otra. Claro. Pero llega el cliente y me dice, necesito evaluar los costos de mi planta y tengo una sola planta y estos son mis costos. ¿Con quién entro a compararlo? Porque o solamente hago el desglose y digo, Pero ¿dónde puede compararlo en ser qué más? sentido? ¿Compararlo en el sentido de que lo estás haciendo bien o mal? Claro, pero aquí tú decís como, estamos produciendo más en la planta menos productiva. Claro, porque tengo tres. Pero si tengo una y necesito evaluar solo una, me comparo con la competencia o solamente hago el desglose de los costos y digo, mira, ¿dónde puedes bajar? Pero no entiendo comparar tu productividad. Claro. Ah, perfecto. No, lo que tienes que hacer es comparar tu productividad como lo hicimos en la clase pasada. La tienes que comparar contigo mismo en dos periodos distintos Verdad, para ver cómo verdad. evoluciona, si sube o baja. La puedes comparar con tu competencia indudablemente con la industria y también con una meta que tú te predeterminaste. Ya, sí, ¿Te verdad. acuerdas que esto fue lo que vimos? Sí, Ahí tú haces este tipo de comparación y comparas de estas tres formas. Esta es una forma de ver. O sea, si tú hoy día tienes una productividad y tú, a lo mejor no de un año a otro, lo puedes hacer mes a mes, incluso día a día, semana a semana, y tú vas viendo cómo va evolucionando esta productividad. Lo importante es que si tú tienes un valor, hiciste algo y ese valor mejoró, ver si esta decisión que tomaste de alguna manera generó esa productividad y no fue una cosa fortuita. Esto es lo importante al final de este punto. ¿Sí? Entonces, voy a agregar acá lo que es el costo total. Ahí tenemos el costo unitario, y aquí vamos a calcular el costo total que ya está calculado. Lo que pasa es que después te van a dar cuenta por qué hice esto de separar lo unitario. En realidad este costo total es este, que es la suma que está aquí. Este es 603. Este es el costo, todavía no tengo ni que volver a calcularlo, ya está puesto arriba. Ahí está el costo total. Y aquí está el costo unitario. Entonces, ¿cuánto es el costo total hoy día de producción de la empresa? $2.230. O sea, hoy día la empresa está produciendo 2.230, está invirtiendo $2.230 para producir 1.620 unidades. ¿Ok? Fíjate, está produciendo 1.620 unidades con un costo de 2.230. Entonces, si uno quisiera calcular la productividad empresa, no la productividad planta, la productividad empresa, ¿cierto? Uno debería tomar 1.620 dividido por 2.230. Esta es como la productividad promedio ponderado, o sea, por así decirlo. ¿Ok? Bueno, le estamos dando el mismo peso a cada cosa, ¿no? Todavía no tiene el mismo peso porque son distintas unidades de producción, pero estamos calculando acá como una especie de productividad total de la empresa. O sea, hoy día la empresa tiene una productividad de 0,73, que es más baja que la planta 1, pero es más alta que la planta 1 y 2. Sí, porque seguramente la planta 3, como tiene un volumen mayor, hace que este porcentaje vaya más hacia 0,99, que a lo mejor hasta 0,5, hasta 0,58.
Lo importante es establecer los clientes. Cuando uno tiene estos datos, uno tiene que tomar una decisión. Dice, seguimos haciendo lo mismo y seguimos produciendo 1.620 unidades a un costo de 2.230, o sea, seguimos produciendo las 1.620 unidades a un costo de 2.230 o hacemos algo distinto. Lo primero que deberíamos hacer es, cuando uno mira las cifras, decir, no tiene sentido que estemos produciendo al 100% en aquella planta que es la más improductiva y tengamos un 20% de capacidad ociosa en la planta más productiva. ¿Ya? A lo mejor alguien no se dio cuenta, alguien no supo. Uno siempre parte de la base, no sé si siempre le ha pasado a esta cosa que cuando se le ocurre algo interesante uno dice, bueno, si nadie lo ha hecho porque no debe funcionar. ¿Te das cuenta? Si Elon Musk hubiera pensado lo mismo, si Steve Jobs hubiera pensado lo mismo, si Bill Gates hubiera pensado lo mismo, hoy día todavía estaríamos antes de la revolución, no antes de la revolución industrial, pero todavía estaríamos en 1970. Esta es la revolución ¿Ya? tecnológica. Claro, muchas veces uno cree que porque uno piensa algo, se le ocurre algo inteligente, como nadie más lo está pensando, entonces debe estar malo. ¿Sí o no? Esta limitante que uno tiene. Bueno, a veces las empresas, no saben cuántas veces me ha tocado ir a empresas grandes, empresas multinacionales, que tú decís, no puede ser que tengan este problema en inventario una empresa de este nivel. Ya no voy a decir nombre, pero una empresa de supermercado grande, que no hay uno. Tenía un alumno que era gerente de inventario. O sea, yo tenía el cargo de gerente de inventario en el centro de distribución más grande que tenía este supermercado. Y era alumno de la concentración. Estaba estudiando ingeniería industrial de la noche y me tocó a mí un día y me llegó su tesis. Y la tesis era diseño de un sistema de gestión y control de inventario para disminuir las pérdidas y no sé cómo arreglarlo. Y yo le dije, ya, pérdidas siempre hay. Pero cuando me tocó llegar a ver las bodegas, cómo estaban almacenados los productos, las diferencias que había entre el físico y el sistema, que no habían bodegas que estaba todo mezclado, lo que estaba malo con lo que estaba vencido, era tal el nivel de desorden. La empresa gana plata igual. ¿Ya? Lo que pasa es que es tan grande los volúmenes que manejan que como no coordina bien los volúmenes, nosotros empezamos a hacer cálculo. Al final rediseñamos todo un sistema que nos permitía, por ejemplo, que hicimos algo que es bien interesante para el tema de las pérdidas. En los supermercados hay mucho robo, porque como transita mucha gente, hay mucho robo, se roban productos, nadie se da cuenta. ¿Qué es lo que pasa? No sé si ustedes, hoy día y había mucha diferencia entre lo que había en el sistema y de lo que había físicamente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo funciona el tema físico-sistema? Cuando hay que hacer un despacho, ¿cierto? En general, cuando se hace un despacho va con una guía de despacho, ¿cierto? Entonces alguien pesca el producto, sale con la guía, entonces este producto cuando lo va a sacar, ya se le quitó del sistema, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Es que el tipo va a sacar el producto, lo deja ahí, deja la guía, se da media vuelta, alguien mueve este palo, después el tipo no encuentra el producto, saca otro, se cambia de código. Entonces al final lo que va apareciendo en el sistema es que pueden aparecer más productos o menos productos porque se sacó o no se sacó, alguien se lo robó, y empiezan a producir diferentes de inventario. Entonces hoy día tú en las etiquetas, yo no sé si ustedes lo saben, en las etiquetas de los yogurts, estos códigos de barra, estos códigos QR que van, ¿cierto? Hay sistemas que los escanean y que los permiten. Es como cuando tú vas a comprar no sé si te han dado cuenta cuando vais a Falabella, antes vienen con la ropa viene como con un código de barra que suena cuando tú sales, ¿ya? Bueno, eso que suena cuando tú sales, lo que está alertando es que alguien está robando algo. En los códigos QR hoy día te pueden poner esta misma información con unos lectores. Entonces cuando alguien sale el producto y el producto no fue sacado del sistema, el sistema alerta. O si por ejemplo el producto sale, ¿cierto? Y el sistema alerta, después tú puedes cotejar que efectivamente corresponde. Alguien parece que a través de una app pincha un código y ese código dice sí, lo estamos sacando nosotros y el sistema te debita automáticamente del sistema. Entonces te producen menos diferencias de inventario. Una diferencia en inventario en un producto fatal, porque imagínate tú tenés una venta. ¿Qué es lo que hace uno cuando viene un cliente y te viene a comprar? Te mete al sistema y dice, ¿cuántas querés? 300. Ah, las tengo. Te las vendí. Te raí la compra, el otro feliz dice, ya tengo las 300. Y cuando vaya a buscar el producto en inventario, hay 150 nuevas. Y la otra 150, no, las vendí en la mañana. Y la guía, no, que había un problema en el sistema, no tuve que despachar urgente, no metí la guía. ¿Y la guía la puedes meter dentro del día? ¿Te das cuenta lo que eso significa? O el impacto que eso tiene con 150 unidades, imagínate a un nivel. Este supermercado tenía la embarrada. Y tenía la embarrada a pesar de que, ¿cuál es el mensaje que les quiero dejar? Que por más grande que sea la empresa, aunque sean suizos, aunque sean noruegos, aunque sean alemanes, siempre, cuando tú estás haciendo algo, estás tan inmerso en algo que realmente no ves que estás en un problema.
Por eso ustedes no sé si han escuchado hablar de esta visión, la visión de helicóptero, que es cuando alguien viene como de afuera y mira de afuera, de repente empieza a decir, oye, pasa esto, y nosotros La no gente sabíamos que se teníamos tantos pone problemas. Lo que pasa es que, claro, cuando uno está dentro a veces no ve si el negocio es rentable, el negocio funciona, los clientes te compran, y tú no ves tanta merma, no ves tanto problema, tú dices, bueno, vamos avanzando bien y esto no significa un problema. Entonces, a veces cuando uno ve estas cifras, dice, oye, parece como obvio, claro, la empresa tiene un problema, pero que a veces ellos no lo ven. Entonces, la tarea de ustedes, de alguna manera, que el día de mañana se quieren dedicar a esto o a la consultoría, es ser capaces de ver cosas distintas. Entonces, cuando yo miro acá, digo, bueno, tenemos que hacer algo. Entonces, la primera pregunta, lo más lógico, es llevemos la planta 3 al 100%. ¿Cierto? Entonces, para llevarla al 100%, lo primero que tengo que determinar es cuál es la capacidad libre que tengo. ¿Me siguen la idea? Entonces vamos a ocupar esta forma. Vamos a calcular la capacidad total. Son 225 millones más. Capacidad total, miren. ¿Qué es lo que hago? Según la fórmula, tomo el 300 y lo divido por la capacidad, el porcentaje de capacidad usada, dividido por 100. Es que por 100%. Decían, Se saca el 100. Me gusta el porcentaje. Sí, porque si no me lo va a tirar como si fuera 100%. Pero ¿y si lo dividen nomás? con un 5 menos el porcentaje. Pero eso dividido lo otro dar igual. No es necesario poner ese 100. Ahí sí, ahí está. Ahí está. No, ahí está. ¿Vale? Ahí está. Y ahí lo calculamos el lado. ¿Se dan cuenta? Ahí me está mostrando 300, 100%. Hoy día, mira, producimos 300 al 100%, obviamente mi capacidad total es 300. O sea, es como obvio, porque estoy produciendo al 100%. Si hoy día produzco 420, al 70, mi capacidad total de producción, el 100% es 600. Que es una regla de 3, lo que me habían preguntado al principio, es una regla de 3. Y el 900 dividido por un 80%, o sea, dividido por el 0,8, me da 1125. Por lo tanto, esto es hoy día las capacidades que yo tengo para producir, las capacidades máximas que puedo para producir. Entonces, con esto, le puse costo total, es capacidad total. Entonces, ahora vamos a calcular la capacidad ociosa. Capacidad ociosa, o sea, la capacidad que me queda, la capacidad que no he utilizado. Esto es no utilizado. Y de la vez. Y miren lo que hago, tomo la capacidad total y le resto la capacidad total. ¿Se dan cuenta? La tomo. Les dio el 300, 600 y 125, ¿no? Sí. ¿Sí? Acabo ya. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo el 300, que es la capacidad total que yo calculé, y le resto lo que efectivamente estamos usando. Entonces, en la planta 1 no hay nada, en la planta 2 hay 180 y en la planta 3 hay 225. Entonces, fíjate, yo lo que debería hacer es tratar de mover todo lo que está en la planta más improductiva y llevarlo a la planta más productiva. ¿Ok? Esto es lo que deberíamos hacer. ¿Ok? Pero hay una cosa que es súper importante. Es que hay algo que aquí no vamos a poder calcular, podríamos estimar, hacer estimación y toda la parafernalia, pero si yo me pongo en el peor escenario y aún así ahorro plata, significa que en un escenario mejor voy a ahorrar más plata. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiero que de alguna manera perciban? Porque después yo le voy a dar una tarea que la tienen que hacer ustedes. Aquí, como ya les enseñé esta parte, la parte siguiente la van a tener que trabajar ustedes. ¿Ya? En el siguiente bloque. Yo hoy día tengo 300 unidades, ¿ya? De las cuales yo puedo producir 225 en la planta 3, porque no puedo hacer las 300, y las otras 75 en la planta 2, porque tengo capacidad. Entonces, yo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Yo tendría que decir cómo distribuyo distribución de la producción. ¿Cómo tendría que distribuir la producción? Mira, acá nada, aquí voy a hacer, fíjate, la producción de la planta 1. Lo que voy a hacer es, la planta 1 no es que la voy a cerrar, sino que simplemente no voy a producir ahí.
Porque claro, si hay un incremento de demanda, igual la voy a tener que usar, ¿me entienden la idea? O sea, Ujú. pero por ahora lo que estoy diciendo es, lo que yo debería hacer es tratar de producir todo lo que pueda en la planta más productiva. Pero obviamente, mi planta más productiva es capaz de producir 1125 y mi demanda es 1620, por lo tanto, no puedo producir todo lo que quiera. La demanda es 1620, lo máximo que puedo producir en la planta 3 es 1125, por lo tanto, no puedo producir todo en la planta 3. La planta 3 la voy a tener al 100%, entonces voy a trasladar de las 300 unidades de la planta 1, 225 unidades a la planta 3, porque es lo que puedo, ¿cierto? Mover, que son estos 225, que es lo que me queda libre hoy día en la planta 3, ¿cierto? Voy a traer desde las 300 unidades 225 a esta planta. Y como son 300 unidades las de la planta 1, me quedan 75 todavía que tengo que producir. Estas 75 las tengo que producir en la planta 2, que tiene una capacidad de 180. Entonces, la planta 1 ya no voy a producir nada. Sigo produciendo las 1620 unidades, pero las estoy produciendo ahora. Lo que producía en la planta 1 lo voy a pasar a la planta 2 y a la planta 3. ¿Me van siguiendo el video, no? Ujú. Entonces, ¿cómo me va a quedar ahora? Producción por planta. Producción total. Producción total por planta. Entonces, esto me queda 0 más, ¿cierto? Pues lo que estábamos produciendo era 300, pero ya no produzco nada, 0 me queda. En la planta 2 me quedan las 75 más las 420 que estaba haciendo. Y en la planta 3 me quedan las 225 más las 900 que estábamos haciendo. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, y si sumamos para acá, y con esto uno va poniendo siempre esto sumando, pero sumando lo que van haciendo es como ir cuadrando todo. Entonces, vuelvo a repetir, de las 300 unidades que están acá, de estas 300 unidades que están de producción aquí arriba, vamos a Míralo. poner en este color, yo las distribuí, yo le pongo color a todo porque así uno va viendo que estos 300 que están acá arriba están distribuidos ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué las distribuí ahí? Distribuí la mayor cantidad que pude en la planta más productiva, que son 225 en la planta 3 y las 75 en la planta 2. Sigo teniendo los 1620. Si vamos a calcular el costo ahora, ¿sabes? Para ver que el costo efectivamente, esto que acabo de hacer, que es dejar la planta 1 sin producción, llevar la planta 3 al 100% de producción y dejar la planta 2 con las 420 más las 75, ya veamos cuánto nos da el costo total. Entonces miren lo que voy a hacer, voy a calcular el costo total acá. Entonces este es el costo total actual y este que está acá abajo es el costo total nuevo. Entonces pongan atención, voy a tomar el peor escenario y les voy a explicar por qué. Este es el peor escenario que igual es positivo, pero es el peor. Ustedes podrían mejorar esto todavía y aquí les voy a explicar por qué. Aparte que esto no es tan fácil de calcular, porque no tengo la función de costo. Si tuviera la función de costo podría hacerlo, pero no la tengo. Entonces miren, No se puede ¿qué hacer es lo que voy a porcentaje. hacer? El costo de la planta 1 va a ser, estoy produciendo 0 a un costo de 1. A un costo de 2. ¿Ok? Luego estoy produciendo 495 a un costo de 1.71. Y luego estoy produciendo 1125 unidades a un costo de 1,01. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el costo total? 1.986 dólares. Repito, estoy produciendo 0 unidades a 2 dólares, por lo tanto 0 por 2. Estoy produciendo 495 unidades, que son las 420 que ya producía, más las 75 de la planta 1, a un costo de 1.71. Y luego estoy produciendo 1125 unidades, que son las 900 que ya hacíamos, más las 225 de la planta 1, a un costo de 1,01. Por lo tanto, el costo me da 1986. Por lo tanto, el ahorro de costos va a ser esto menos eso dividido por esto, y me dice que tenemos un ahorro del 11%. Acabo de aumentar la rentabilidad de la empresa en un 11%.
bueno, ya, para ser preciso, 10.94. ¿Te das cuenta? O sea, lo que tenemos, hay un ahorro en dólares, porque acá el ahorro en dólares está dado por este menos este que está. Entonces aquí vamos a poner ahorro. Vamos pensando en los que van a después ver esto. ¿No hay grabación de esto? Estoy ahorrando 244 Como no dólares. hay grabación, dijo. Al monto puede parecer insignificante, pero 244 de 2.230 representa un 11%. O sea, estamos hablando de un 11% base costo, es un 11% más margen. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes entiendan al final y perciban? Es que cuando uno hace movimiento, genera estos impactos. ¿Por qué dije que era el peor escenario? Esto es una explicación muy simple. Este costo de 1.71 no es al 100%, es al 70%. Por lo tanto, lo más probable es que si yo aumento la capacidad, los costos marginales tienden a bajar. ¿Cierto? Los costos unitarios deberían bajar, porque en general, cuando uno... Usted estudia economía, ¿no? Yo en microeconomía. Usted en microeconomía, cuando uno tiene esto, la curva de producción es así. Al principio, la primera unidad hay un incremento del costo y después el costo está justo. Entonces, cuando yo estoy acá, producir una unidad adicional, el incremento del costo es más bajo porque el costo marginal baja. Entonces, en realidad, este costo de 1.71 está calculado al 4.20. Cuando yo hago 595, lo más probable es que este sea, no sé, 1.63. ¿Me das cuenta? Entonces, en realidad, este ahorro es más grande. Por eso digo, este es el peor escenario. O sea, lo mínimo que deberías ahorrarte es un 11%. Lo más probable es que sea más grande que un 11%. Pero ya, un 11% ya per se es bueno, entonces que sea más grande es mejor. Pero para poder hacer estos cálculos, que sí se pueden hacer, pero a mí no me interesa hacer este cálculo de cuánto es el costo unitario final, porque esto es más de costeo, digamos, ¿ya? A mí lo que me interesaba es que ustedes percibieran que haciendo pequeños cálculos, pequeñas estructuras, usando indicadores para la toma de decisiones, uno puede llegar a impactos como ya lo otro de calcular el costo, que ya es más de la parte de costeo. ¿Estamos? ¿Sí? Pero Dígame. es que tengo una duda ahí, porque como que cambia igual dice costo de materias primas, pero por ejemplo, en ese caso como que el costo de materias primas era haciendo 420, me imagino que se sube, después como el costo de mano de obra sube, 200 cada uno. claro, pero ahora que sacamos la planta 1 y que vamos a hacer más en la planta 2 y 3, todo eso sube. Porque vamos a necesitar más materia prima para poder hacer O sea, claro, porque está reflejado, o sea, los costos están reflejados, lo que pasa es que por eso en el costo unitario, porque yo lo saqué unitario. Obviamente que el costo va a subir porque estoy multiplicando el costo unitario por una cantidad más grande. O sea, tengo 1.71 por 75 adicionales. Ya, claro, que no ahí tenía es, antes. ahora entendí, por eso Porque en el lo tengo caso... unitario, lo llevo a unitario. Mira, un consejo, siempre lleven todo unitario. Cuando uno ve los totales, como que se pierde con tanto dato. Siempre lleven todo unitario y después multiplica por la cantidad. Y así se evitan cualquier tipo de problema. Nunca no les va a resultar. Pero cuando uno ve las cosas como en su totalidad, como que pierde la percepción de la información. Por eso siempre unitario. Por eso lo lleva unitario. Bueno, Profe, ¿Ya? y dijiste que el ahorro mínimo sería el 11% porque el Claro. fondo es usando lo mismo, todo lo que tengo, redistribuyéndolo solamente. Redistribuyéndolo solamente, porque como te decía, si tú hoy día, este 1.71 está a 4.20, cuando tú produzcas 4.95, ¿cierto? Probablemente. Lo más probable es que el costo unitario baje. Claro. Y más acá, que pasaste, que tienes 1.01 produciendo 900 y te pasas a 1.125, entonces este costo también va a bajar. Entonces, en realidad, este es como el peor escenario que ya es bueno. Lo más probable es que llegue a un menos 13 o un menos 14, lo cual ya es súper significativo para la empresa. Imagínate, se va ahorrando estos pequeñitos saldos, digamos, y la verdad que puede ser el impacto puede ser súper significativo. Entonces, ¿cómo utilizamos los indicadores de productividad, los indicadores de costo, los indicadores de volumen, de capacidad, para poder establecer una estrategia de producción que nos permita, obviamente, generar un valor agregado a la organización? ¿Ya? Hacemos un break, no más de 15 minutitos, volvemos, porque ahí yo les voy a dar una actividad que es esto mismo para que ustedes hagan cálculo ahí. Les voy a subir el archivo a la página para que lo puedan bajar desde ahí, porque les voy a pedir que hagan algunos cálculos adicionales con algo que me parece interesante que podamos llevar acá. Yo lo voy a subir ahora, lo voy a dejar en esa unidad. Nosotros hoy día tenemos
cuando yo estudié el Excel, la realidad es que quiero que hagan este cálculo en el sentido de decir, bueno, hoy día claramente bajamos significativamente el costo, ¿ya? Porque cambiamos la distribución. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer ahora es, ¿qué ocurriría si en el mes, porque esto es, supongamos que el mes de ahora, hoy día estamos, fue el mes pasado, junio, ¿ya? Y nosotros, ustedes decidieron hacer esta distribución en julio, pero están basando hacer esto en julio en base a una demanda que es la misma. La pregunta es, ¿qué pasa si la demanda aumenta un 20%? ¿Te acuerdas? La pregunta es, ¿podemos bajar el costo igual? Lo más probable es que a lo mejor con un 20% ya la planta 1 igual la vas a tener que utilizar. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que quiero establecer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo que van a hacer ustedes ahora, con lo mismo que tienen ahí, es, este es el mes de julio, perdón, el mes de junio. La demanda fue 1620, nosotros dijimos, si la demanda fuera igual, deberíamos hacer esto que estamos haciendo acá, si la demanda fuera la misma en julio. Pero yo les digo, no, en julio, ¿saben qué? La demanda no va a ser 1620, aumentó de un 20% la demanda. Entonces ahora lo que tienen que hacer es que con ese 20% de demanda, obviamente supongamos que aumentó un 20% aquí, un 20% acá, un 20% acá. Lo que pasa es que esta como se está usando al 100%. Eso voy a preguntar, distribuida de manera... ¿cómo? No, pues el 1620 aumentó en un 20%. ¿Tú ves cómo lo distribuyes? Ah, Ustedes ven cómo lo distribuyen. La pregunta es, con esta, o sea, tenemos hoy día un costo de 2.230. La pregunta es, si yo pesco este 20%, te lo incremento y redistribuyo ahora en base a esta demanda distinta, ¿el costo va a bajar o no va a bajar? ¿Cuál es el impacto que va a tener? Esto es lo que quiero que ustedes hagan. Así que pónganse a hacer cálculo nomás y yo al final después lo hago rápido. Me demoro como 15 minutos en hacerlo nomás. ¿Qué es lo que necesitan? Entonces les voy a dar unos minutitos ahí para que ustedes lo intenten hacer. ¿Qué necesitan? 20%. Lo que necesitamos es determinar que tomar este mismo escenario como si fuese junio y ahora tienen que hacer una distribución. Yo ya hice acá una, pero tienen que hacer una distribución en julio, pero esta demanda ya no es 1620, sino que es un 20% más grande. ¿Quieren los costos? No, porque tienen que ver con los costos, lo que quiero que me prueben al final, si efectivamente esta distribución nueva que están haciendo tiene un impacto sobre los costos o no. Acá, por ejemplo, nosotros teníamos 1620, dijimos, si la demanda el mes siguiente fuera las 1620, lo que nosotros deberíamos hacer esto y este es el impacto sobre los costos. Un 10%. Quiero que hagan el mismo análisis. Ahora, este es el escenario actual. Al mes siguiente no va a ser 1620, va a ser un 20% más alto. La pregunta es, ¿cómo redistribuyo y si tiene eso un impacto en los costos o no? Ya, los costos dan 2.383. ¿Perdón? 2.383 más los costos. Ya, pero ¿cuánto? ¿Cuánto? Hay que llegar al valor. Tenéis que decirme cuál es el impacto final. Por ejemplo, el costo aumentó, el costo disminuyó. O sea, ¿cuál es el impacto final de tu distribución? Entonces, tú vas a tener que cambiar tu forma de distribución. No vas a seguir produciendo igual necesariamente. ¿Serio? A ver. ¿Cuánto? ¿Qué pasó con eso? Sí, te das. 30 o 2.383. ¿Subió el costo? Pero aumenté en función de ¿Tú qué lo que hiciste acá? ¿Tuviste un 20%? Sí, porque mi producción subió de 1620 a 1944, es el máximo ¿Profe? que se acá. ¿Ya? El costo promedio por unidad me da ese costo, el total me da 2.383. Ya, pero falta algo. Profe, Pero bueno, pues cúbrelo tú. Falta algo en el costo, porque tú estás diciendo que el costo sube, ¿cierto? Pero el costo, obviamente que va a subir porque estás produciendo más unidades. Entonces, lo puedes hacer una Siempre vez menos con el posible el total. crecimiento Ahorita no puedo en la planta número 1 que es la menos productiva, ¿no? Claro, porque tú lo que estás Como haciendo es años. comparando el costo total, el costo sube, obviamente que va a subir el costo porque estás produciendo más unidades que antes. La pregunta es cuál es el impacto que tú generas, lo tienes que calcular desde el punto de vista costo unitario. Analiza el costo unitario. Tú tienes que ver cómo lo distribuyes. No, Tú yo tienes no. 1944, tú Sí. hoy día está distribuido así. Entonces la pregunta es, los 1944, ¿cómo lo puedes distribuir? Esto no es difícil de hacer, no es algo complejo. Pero es que nos van a dar distintos números dependiendo de
supuesto que tomemos al principio. O sea, que el supuesto es distribuir en función de la productividad, o sea, tienes que ir En ambas partes. Claro, obvio. Sí. Yo casi no. Aumenta un 16%. ¿Cuánto? 16.7. 16.7. Por ciento menos. Más el aumento de los costos nuevos. Ya, pero calcula unitario. Sí, Porque el costo final va a aumentar porque estás produciendo más. Sí. Lo que hay que ver es si esto tiene un impacto en el costo unitario. ¿Te bajó el costo unitario? Me quedo igual. Me Quedó quedo prácticamente igual. 1,226 y el otro 1,2. Pero no bajó nada, tiene que estar un 0,25%. Ya. Ah, 0,001. Es una baja muy leve, ¿ya? Porque el 20% es mucho. ¿Te das cuenta? Si uno lo quisiera calcular con un 10%, lo más probable es que ahí sí sea más significativo. Lo que pasa es que en la medida que aumenta la demanda, empiezas a ocupar la capacidad de las dos plantas que son más productivas y tienes que empezar a producir en la otra. Entonces al final tu costo unitario final lo más probable es que te quede igual, que es como el costo que teníamos acá. Que era el costo, lo habíamos calculado el costo. No, calculamos el costo total, creo. Costo unitario total. Vamos a poner acá. Esto es De 2 a 274, de 171 a 120 y de 1 a 0. Me bajan dos costos unitarios. Puedes sacar el promedio y 2%. No, compararlo con el promedio. puede ser que bajen los costos unitarios en dos de las plantas y suban uno. Pero tienes que sacar el costo unitario total. Lo que tienes que hacer ahí en este caso es multiplicar el costo que te da total por las unidades que estás produciendo. Porque tus unidades hoy día son 1620, pero tus unidades nuevas van a ser 1944, que es el 20% más. Sí. Entonces tú calculas el costo total para las 1620 y después el costo total para las 1944. Y ahí comparas esos dos costos y ahí te das cuenta si bajó o no bajó. Te da 0,00000018111. Pero el costo unitario O entonces. sea, prácticamente no baja. ¿Y cuánto es la capacidad total que estás utilizando? Es un buen análisis, porque si es cercano al 100% tiene lógica. Si es cercano al 90% puede ser que haya un diferencial. Eso entiendo. O sea, no ocupamos entonces para calcular el costo total, los costos unitarios ya calculado anteriormente poniendo en Sí, la relación. lo puedes hacer porque nosotros partimos de la base de que estos son los costos unitarios de cada planta. Obviamente, estos costos deberían ser. Este es el costo más representativo. ¿Por qué? Porque aquí estoy utilizando el 100% de mi capacidad. Pero estos costos de acá deberían ser más bajos si yo ocupo el 100%. ¿Me sigues? Pero los vamos a utilizar así como están. Entonces, si tú, este exceso de demanda, que son los 1944 respecto a los 620, si tú lo distribuyes acá, ¿cierto? Tú vas a producir 1125 a este costo. Después vas a producir 600 a este costo. Y lo que te falta para cubrir a este costo. ¿Te das cuenta? Y con esto tú vas a calcular el costo total. Ahí, ¿cuánto? 96. 93. 96. 96, claro, porque como está cercano al 100%, prácticamente es imperceptible. Lo más probable es que tú no haces este mismo análisis con un 10%, que lo voy a hacer yo ahora, ahí hay una diferencia más significativa. Bien, lo pensaste súper rápido.
Te vienen bien los números, te felicito. Muy bien. Los números es lo suyo. Qué bueno, la primera prueba de la raja. Sí, pues la primera prueba es que tengo dos cálculos, puro número, cálculo. Y la segunda es más como de la parte más hablada, más leída, por así decirlo. ¿Cuánto te dijo? Felipe? ¿Qué cosa? ¿Cuál es todo? El costo total nuevo. El total nuevo, 2003, ¿Cuánto tenés? Ah, entonces no. La 2604. 2604 me parece. Mira, 2604. Ya me ganó Te da 2604 y este te da 2230. Se le gana los números. Ya, pero mira, ¿cómo calculas el unitario? ¿Tú cuántas unidades estás produciendo para el 2230? aquí, 219, 600 y 1125. Claro, entonces tienes que tomar ese costo y lo divides por las unidades que estás produciendo. Total, ¿cachai? Eso lo divides por la suma de todo eso. Digo la suma de todo esto. Claro, la suma de todo eso, que son todo lo que tú estás produciendo. Ya. Ahí queda, ese será el costo unitario. ¿Cuánto te dice? Sí. Eso es lo que te está diciendo, que el costo unitario 1 no puede ser. Porque tú estás produciendo, sería ¿cuánto suma todo eso? A ver. Ya, porque si dividí 2604 por 1944. Ah, 2604. Claro, 2604 Dividido en en 1944. ¿Cuánto te da? 1 algo. 1.34. 4. ¿Y cuánto te da el anterior? No sé. 125 Sería más 600. 2.230, pero dividido por cuántas unidades? Por 1.620. ¿Está ahí o no? ¿Cuánto te Yo da? no sé con qué lo quieren comparar. Entonces hay una baja. Hay una baja. Claro, esta es la diferencia. O sea, tú tenías 1.34 contra 1.38. O sea, baja, pero es casi imperceptible la baja. Es muy pequeña. Y esto es un poco lo que está diciendo tu compañero, porque casi alcanzaste el 100% de la capacidad total instalada. ¿Ya? Bueno, vamos a ver los cálculos. Vamos a ver los cálculos para que vean qué es lo que hay que hacer. Miren, este tipo de cosas son importantes porque son las cosas que uno al final después tiene que hacer los cálculos de los números que tiene que mostrar uno. Porque uno le dice, bueno, tomaste una decisión. ¿Funcionó o no funcionó? Y al final, ¿qué es lo que hacen los gerentes? Ven la decisión si funcionó o funcionó en claro. Miren. Voy a abrir otra hoja para no confundir. Entonces quedamos en el caso 1. Para que ustedes lo puedan ver. Menos 0.03 ¿Ah? de disminución por costo, o sea, 0,3%. 0, claro. Sí. Vamos a ver. Caso. O sea, un 3%, un 2,7 en realidad. Bien. El caso 2 es que aumentó, ¿cierto? Yo lo que tengo que hacer es que aumentó este 1620, no 1620, va a ser 1944, porque es un 20% más, ¿cierto? Dijimos esto, en realidad lo voy a poner acá, lo voy a poner al tiro como corresponde, 1620 por 1.2, o sea, 1944 unidades. Estas 1944 yo las tengo que distribuir. Entonces yo esto lo vamos a eliminar, lo vamos a sustituir. 100%. Lo que voy a hacer, ¿ya? Es la unidad que vamos a producir tiene que ver con la capacidad, ¿cierto? Nosotros teníamos acá que la capacidad, la capacidad. 1125 es la planta 3. Es que voy a dejar el 1620 ahí nomás, que no te vaya a confundir. Vamos a dejar que la demanda nueva es eso por 1944. No, por 1.2, uso 10.2. Como 37, ¿no? multipliquemos 12. No, 1. Vamos a hacer este valor ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos todos estos datos que están acá, eso lo voy a ocultar para que no me aparezca tanto dato. Ahí tenemos la capacidad total, ¿cierto? Nuestra capacidad total la voy a sumar. Pues el otro, con el anterior, con el de arriba. Ah, También te hablo de un lugar que yo conozco, te decía, creo que así estamos, no lo sumamos. Yo llegué a poner. Mi capacidad total es 2025, por lo tanto, la primera pregunta que me tengo que hacer, o sea, lo primero que tengo que razonar es, ¿tengo la oferta suficiente para satisfacer la demanda? Sí, la tengo, ¿cierto? Porque la oferta es 2025 y la demanda es 1944. Yo lo tuve un 30%, me voy al mínimo de porque ahí obviamente voy a producirlo al 100% y produzco lo que puedo y el resto lo tendrá que vender otro, digamos, o yo tendré que hacer otra planta. Luego,
Lo que tenemos es la capacidad ociosa de cada planta. El tema es que cada planta, esto es lo que es capaz de producir. Entonces, obviamente, yo sumando estas dos plantas, tengo 1725 de los 1944. O sea, la planta 1 la voy a tener que utilizar. Ustedes, si yo sumo la capacidad máxima de producción de las plantas 2 y 3, me da ahí abajo, dice 1725. Y mi demanda es 1944. Entonces voy a tener que usar la planta 1, pero el diferencial lo dejo a la planta 1, que es la planta más improductiva. Entonces yo debería producir. Producción por planta, 1125, ¿eso es correcto? Producción acá va a ser 600. Ahí llevo ya 1725. ¿Cuántas me faltan acá entonces? Acá serían 19. 944 menos. 219. Pero me va a quedar una referencia circular, ¿no? Te vamos a poner acá 219. 1944 menos 1725. Me queda 219. De ahí me calculó automáticamente el 2604, que es el que les dio a ustedes. Entonces, uno dice, no hay ahorro. Lo típico que uno ve acá es que dice, no hay ahorro. Ahora, ¿por qué no hay ahorro? Sí, porque antes gastábamos 2230 y ahora 2604, pero estás produciendo un volumen distinto. Entonces no son comparables. Entonces la única forma de comparar dos cosas es a través de lo unitario. ¿Me entienden? Entonces, Eso yo es lo que calculé, dice, entonces aquí vamos a calcular costo unitario, voy a poner, poder ordenarlo. Entonces el costo unitario yo voy a decir, mira, esto es, el primero son 2230 dividido por 1620. Este es el actual. Me da 1.37. Este es el costo unitario. Este es el costo unitario actual. ¿Ok? Entonces vamos a poner acá. Costo unitario actual. De acá más abajo vamos a poner el costo unitario nuevo, que están por los cálculos de acá. Y el costo unitario nuevo va a ser S dividido por S. Entonces, es casi imperceptible la baja, es bastante pequeña la baja, o sea, el ahorro unitario es bastante bajo. Pero hay un ahorro, que es S menos S menos, o sea, 0,037 Dólares. ¿cierto? Dólares por unidad de ahorro. Y esto en términos porcentuales es eso dividido por el actual y me da un 0,8. 2,7. 2,69%. O sea, independientemente de que esté a poco, igual estás haciendo una mejora, ¿me entiendes la idea, no? Este es el concepto. Lo que pasa es que, como lo que decías tú, lo que ocurre es que nosotros tenemos, ¿por qué el impacto fue menor que el 11%? Porque en la medida que se empezó a llenar la capacidad, me tuve que saltar de una planta que era muy productiva a una muy improductiva. Entonces eso hace que el impacto que tenía obviamente se vea reducido. Y si nosotros vemos acá, la capacidad final que tenemos, nosotros tenemos una capacidad de 2025. ¿Ya? Entonces, mira, voy a poner otro dato acá, que es la capacidad, esto es la capacidad total usada. Esta es la capacidad total usada, en este caso, sería, estamos haciendo 1944 sobre 2025. Y fue lo que mi compañero me comentó, que era el 96%. Está claro, estamos utilizando el 96%. En el caso anterior, ¿cuánto es lo que estábamos utilizando? En el caso anterior estábamos utilizando 1620 sobre 2025, estábamos utilizando el 80% de la capacidad. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que si yo en vez de aumentar la demanda en un 20%, lo hubiera aumentado en un 10%, obviamente que seguramente el costo debería ser, o sea, debería ser más, no debería ser un 10%, pero tampoco va a ser un 2,79%. Lo importante que, a ver, ¿cuál es el resumen final? O lo importante final acá es que cuando uno compara dos cantidades distintas, uno puede comparar el costo final. Tanto que lo que hicimos que comparamos el 2230 con ¿cómo se llama? El 1986. Pero cuando yo voy a hacer una comparación con cantidades que son distintas, lo que tengo que hacer es compararlo a través del costo unitario. ¿Ya? Entonces, por eso acá, en el caso 2, cuando yo me pasé de 2230 a 2604, indudablemente que el costo iba a aumentar porque las unidades producidas eran más.
Pero yo para poder hacer una comparación real lo que tengo que hacer es una comparación en base a una comparación del costo unitario. ¿Ya? Entonces aquí en este caso calculamos el costo unitario actual, que es 1.37, costo unitario nuevo que es 1.33, y eso hace que haya una baja del 2.69% en términos de costo unitario individual. ¿Ya? Entonces al final uno podría decir, bueno, entonces es eso multiplicado por 1944. Como dice ya, son 71 pesos, 71 dólares los que me estoy ahorrando al final. ¿Te das cuenta? Porque estoy diciendo es un 0,03 por unidad, estoy produciendo 1944 unidades, por lo tanto son 71 dólares. Y en el anterior, ¿cuánto era? 244 dólares. O sea, obviamente que hay una diferencia. Pero igual, aún así, el hecho de redistribuir y tomar una decisión tiene un impacto en términos pequeño, pero que al final puede ser significativo. ¿Ya? Entonces, este es un poco el mensaje que yo les quiero dejar. Que de alguna manera la productividad sirve para hacer estos cálculos de una manera distinta, ¿cierto? Y que de alguna manera, cómo uno tiene que hacer las comparaciones, que eso es súper importante. Cómo uno compara cosas. Siempre, mi recomendación siempre es que comparen las cosas de manera unitaria. ¿Ya? Porque así uno elimina ese efecto volumen, ¿cierto? Y uno al final está tomando solamente un efecto sobre el costo. Ok. Eso es la primera unidad, ¿cierto? Que tiene que ver con lo que es la parte de productividad, ¿ya? Y lo que quiero hacer en los 14 minutos que me quedan, me quedan 14 minutos antes que a las 9 me voy a buscar a mi Bueno, ¿nos puedo mirar? ¿Tenemos problema? No, a las 9 no. 15 minutitos, no, 15 minutos, les quiero dejar una idea, porque como no nos vamos a ver esta semana, les quiero dejar una idea. Pero déjame volver a subir este archivo, para antes que se me olvide. Vamos a poner productividad 2. Discúlpeme lo cuadrado. Disculpa. Es que les quiero dejar algo que necesito que hagan algo durante esta semana, ¿no? Que sé que uno dice por rojo, semana de descanso. Sí, pero la verdad es que acuérdense que nosotros tenemos el semestre como súper compacto, ¿ya? No sé, nosotros terminamos antes del 18, sí. No. O con el 18 encima parece. Terminamos en octubre. Terminamos. En octubre, ¿te das cuenta? Entonces claro, ahí tenemos otra semana más, ¿cachai? Que encima este martes, ¿ustedes tienen clase por esta semana? No, Sí, sí tienen no clase. vengo. No, vengo. Esta es otra cosa. No, pero el 18 es, el 19 creo que es martes. ¿Ya? Creo que es 19. A ver, ¿qué es lo que les quiero dejar al final? Lo que vamos a empezar a hacer, después, en 2 semanas más, estamos hablando, ¿hoy día cuánto estamos? Hoy estamos 4. 5. 4. ¿Cierto? O sea, el 19 de julio. ¿Ya? Y empezar a hablar de la demanda. Esta parte no es fácil. ¿Por qué? Porque, por un lado tiene cosas buenas y cosas malas. Lo más probable es que nosotros el día de la prueba, cada uno le dé un valor distinto, una estimación distinta. No todos nos van a dar el mismo resultado. Eso a mí. ¿Por qué? Porque la parte de demanda tiene mucho de incertidumbre. No, yo, como van a usar, cuando uno no usa los computadores en una prueba, yo pongo valor y a todos les debería dar el mismo resultado. Pero cuando vamos a usar los computadores, dependiendo de la aproximación que haga cada uno, van a hacer los valores distintos. ¿Ya? Entonces, la parte que vamos a hacer ahora, yo lo invito en el libro que yo les di, en el Chase Quilano, que se llama Administración de la Producción y las Operaciones, para que lo busquen, lo pueden buscar en internet, en la biblioteca digital, se llama Administración de Producción y Operaciones, creo que es. Esto es de Chase y aquí la. Hay un libro que se llama Gestión de Demanda. Es importante que la parte del concepto de la demanda no es solamente calcular. Hay varios elementos que son súper importantes. Yo les voy a dar una tarea, pero ustedes para que investiguen, porque parte del proceso de aprendizaje también tiene que ver con la investigación. ¿Ya? Y lo que nosotros, bueno, una de las cosas que yo les comentaba al principio del curso es que nosotros lo que queremos hacer cuando vamos a comenzar un proceso productivo, ¿ya? Aquí, en la parte lo que es producción, cuando vamos a partir de un proceso productivo, yo necesito materia prima, necesito mano de obra, necesito espacio,
necesito materiales, necesito energía, necesito recursos para producir. Incluso el tiempo también es un recurso. Entonces, todo esto cuesta plata. ¿Sí o no? Entonces, esta plata no sale de la nada. Incluso hay un proverbio en latín muy famoso que dice que de la nada nada proviene. ¿Ok? No lo sé en latín, no puedo saberlo todo, pero de la nada nada proviene. Entonces, un tipo que vaya a invertir esto tiene que tener seguridad de que esta plata que vaya a invertir, lo que va a devolver es algo más grande que lo que invirtió. ¿Cierto? Y este diferencial es la ganancia. Entonces, dice, bueno, entonces la pregunta es, ¿cuánto tenemos que producir? ¿En qué momento tenemos que producir? ¿Cuáles son los materiales que tenemos que tener? ¿Cierto? ¿Cuál es nuestro programa de producción? Y todo. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que yo les decía al principio, con el Q. ¿Qué dijo? El Q es, Con el Q. el Q me refiero a la La cantidad, cantidad. lo que me van a demandar. Y no solamente cuánto, sino en qué momento vamos a poder. ¿Ok? Para volver. Lo que tenemos que hacer ahora es empezar a trabajar sobre este Q. En la medida que yo pueda establecer un mejor cálculo de este Q, lo que yo voy a lograr es reducir la incertidumbre. Y reducir la incertidumbre significa que es más probable conseguir esto. Si yo, por ejemplo, hago una estimación y digo, no, porque me vamos a vender 1000 y vendí 300 o vendí 4000, mi pronóstico pierde, ¿cierto? De alguna manera, la capacidad de que alguien esté dispuesto a invertir en este Q. Entonces, obtener este Q para las empresas es fundamental. ¿Ya? Este Q es fundamental. Y lo que vamos a empezar a trabajar es sobre este Q. Lo que pasa es que calcular este Q, hay cosas que son cuantitativas. Tiene dos aspectos. Tiene un aspecto cuantitativo y un aspecto cualitativo. ¿Ok? El aspecto cualitativo tiene que ver con, por ejemplo, una opinión personal. Por ejemplo, no sé, suponte que tú estás en el rubro agrícola. Ya yo estoy en el rubro agrícola y resulta que yo vendo, por ejemplo, el tane. El tane es un producto que se utiliza para la soja, la soya, digamos, la soya, y resulta que hay una plantación de soya en el sur. Y dice, bueno, este año, mira, estoy hablando con algunos agricultores, mira, hablé con el tipo este del Ministerio de Agricultura, con el Ministro de Agricultura, un par de personas, unos extranjeros que yo, un experto, unos tipos que son doctores, no sé qué cuestión, biología molecular, y les estuve preguntando, oye, ¿cómo se ve el mercado de la soya en Chile? ¿Tú crees que va a crecer? Mira, sí, mira, hay una plantación, hay unos que están haciendo inversiones, hay unos inversionistas suizos van a poner, y mira, yo creo que deberíamos estar en torno a los 40.000 o 50.000 hectáreas, vamos a crecer en un 10 o un 15%. Y el otro dice, no, yo no creo que crezcamos tanto. ¿Por qué no? Porque resulta que por el tema del frío, viene un año medio frío, y el frío como que complica, más encima ahí está la arañita, la fruta que se está matando ahora la soya, y todos empiezan a dar opinión. Y en base a eso, se está haciendo una estimación de cuántas hectáreas se van a plantar, porque yo no voy a saber cuántos hectáreas voy a vender si no hay una estimación de cuántas hectáreas se van a sembrar. Porque hay una relación directa entre el producto y la cantidad de gente que me va a comprar. No sé si me sigue. Es como que yo les diga, por ejemplo, es como que yo llegara aquí sabiendo que ustedes están 10 y llego con 20 estándares. Y digo, ya, es uno para cada uno, y los otros 10, chuta, me gasté. No te idiotas, que la lista dice que son 10, o sea, pueden haber llegado 5, pueden haber llegado 4, pero no iban a llegar 11, porque son 10 alumnos, entonces tú dices que han llegado 10 alumnos. A lo mejor dices, bueno, es que yo creo que un par no va a venir porque tenían cara como que no iban a venir y traigo menos. Entonces, es distinto, yo cada vez, el impacto que ustedes generan en términos de los datos es lo mismo que generan en términos del mercado. Entonces, obviamente, si hay un mercado, una estimación, yo voy a necesitar una cierta cantidad de productos que voy a vender en función de esa estimación. Ahora, el tema es que hay aspectos que son cuantitativos. Yo que podría empezar a mirar cuántas hectáreas se han plantado los últimos 20 años y cómo esto ha ido creciendo. ¿Sí o no? Yo podría tener los datos cuantitativos. O cuánto que el tane yo vendí, o cuál es la relación, la correlación matemática hay entre la venta de el tane y el incremento de las hectáreas de soya. Pero esto es un dato cuantitativo. Pero hay una parte que es cuantitativa y una parte que es cualitativa. Cuantitativos son datos históricos, datos, cifras, INE, etc. Cualitativo, opiniones personales de expertos, de personas. Y la idea es que cada vez que hagan una estimación, ambas cosas de alguna manera estén conversando entre sí. ¿Ya? Y un aspecto que también es súper importante, y aquí con esto voy a terminar, un aspecto que es muy importante cuando uno quiere obtener este Q, tiene que ver con el tiempo. Siempre tiende a ser
y es cosa de ver la evolución histórica nomás del mundo, digamos, que el tiempo de alguna manera, en la medida que va transcurriendo el tiempo, que va pasando el tiempo es el que también va permitiendo que haya crecimiento, que algo ocurra, que pueda ser en una dirección hacia arriba o una dirección hacia abajo. El tema es que el tiempo lo que genera, ¿cierto? Son varios elementos que son fundamentales a la hora de estimar la demanda, que son 6, que son tendencia, se lo tengo ahí para que ustedes lo vean, tendencia, estacionalidad, ciclicidad, demanda promedio, autocorrelación y aleatoriedad. Estos son los 6 componentes de la demanda, que de alguna manera afectan la demanda, tanto cualitativa como cuantitativamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando partamos la primera clase de demanda, yo les voy a decir, chicos, mira, hay una diapositiva ahí, pero mira, la demanda funciona con esto funciona así, vamos a ir haciendo gráficos y vamos a ir haciendo estimaciones sin hacer ningún número, estimaciones al ojo, estimaciones por tendencia, y después lo vamos a llevar a los números y vamos a ver si lo que nosotros pensábamos que era, los números nos dicen lo mismo. Vamos a hacer mucho cálculo con relación matemática, predicción, ANOVA, puro cálculo matemático. Yo te decía que al que le gusta la matemática, no, si te gusta, no venga acá. Que le gusta la matemática. ¿Ya? Y vamos a hacer mucho cálculo matemático e interpretar datos. Y de alguna manera ir viendo la opinión que nosotros tenemos respecto de un suceso, cómo está correlacionada con el dato. ¿Ya? Así que vamos a volver con harto dato a la vuelta. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre estacionalidad y ciclicidad? No, la estacionalidad te da dentro de un año, la ciclicidad en varios periodos, en varios años. Esa es la diferencia principal. ¿Ya? Por ejemplo, la estacionalidad tiene que ver con las estaciones, por lo tanto te dan un año. Y la ciclicidad, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de un país. El paraguas, Por ejemplo, el tema del paraguas. Bueno, por ejemplo, el tiempo me dice, no, los helados. El otro día yo vi una estadística y el consumo de helado en invierno no baja más de un 5 o 6% en invierno. La Navidad. Uno piensa que el de paraguas sí, porque el paraguas en general te da en épocas de lluvia. Eso es así como más. O las cuotas, por ejemplo. Navidad. Bueno, también. Aumenta significativamente, por ejemplo, todos los medicamentos para la tos o para los dolores, este tipo de paracetamol, en invierno significativamente más que en verano. Navidad. ¿La qué? Navidad. Navidad. Pero Navidad te da en una sola época del año. ¿Ya? Pero sí puede ser estacionalidad desde el punto de vista, por ejemplo, los juguetes, que puede ser, por ejemplo, el día del niño y Navidad. Los adornos de Navidad. Claro, bueno, sí. Los adornos sí, los adornos claramente son en Navidad. Y la ciclicidad es cuando ocurre algo, pero en varios periodos de tiempo, en varios años. Por ejemplo, los virus, por ejemplo, como la influenza. Por ejemplo, la influenza de repente no se da todos los años, pero cada 3 o 4 años si hay un brote fuerte de influenza, esto es ciclicidad. Se produce por ciclos, que une varios años. La estacionalidad es dentro de un mismo. Esta es la principal. Y esto tiene un impacto porque si tú eres capaz de detectar estacionalidad con ciclicidad, estos patrones tienden a ser bastante repetitivos a través del tiempo. Después de ir analizando, no vas a saber el Producto Interno Bruto Chile, yo voy a traer esta gráfica, la vamos a poner y te van a dar cuenta que hay una ciclicidad súper marcada. ¿Ya? ¿Estamos? Ya pues chicos. Que tengan, nos vemos en 2 semanas. 2 semanas. Les voy a subir la actividad complementaria. La primera actividad complementaria ya se la voy a subir. Se la voy a dejar subir yo creo que esta semana. Y este ejercicio ahora lo subí. ¿El ejercicio ahora? ¿Qué pasó? ¿Lo vas a subir? No, subí los dos, ahí está. Está productividad, que es el primero que vimos en el primer bloque, y productividad 2, que es en el segundo bloque. ¿La actividad complementaria se entrega para la próxima clase que No, la actividad complementaria no te la voy a dejar para la próxima clase porque están de vacaciones, pero quiero que te las dejen más adelante, para que no obviamente puedan tener vacaciones. La idea es que si están de vacaciones puedan descansar, no vayan a estar trabajando. Seguramente la entrega va a ser por lo menos en 2 semanas más, por lo menos. La tengo que ver ahí, pero la voy a subir para que ustedes que la quieren empezar a hacer. Ahora, no es muy complejo porque es un poco lo que está acá y que ya veo que lo asimilaron bastante bien, así que debería ir bastante bien en la actividad complementaria. Debería ser un ¿Eso es individual o grupal? ¿Es individual? ¿Profe individual o grupal? ¿Perdón? Las actividades complementarias son actividades, o sea, son grupales. Son grupales, la pueden hacer en grupos de 1. Ah. No, grupos de 3, 4 personas. Aquí son 10, así que seguramente grupos de 3, y seguramente a lo mejor grupos de 4 para que nadie quede solo.